Hagamos la etapa 12 del Camino de Costa Rica. Entonces madrugué para que me recogieran a las 5 de la mañana mis amigos porque hay que rendir el día, lista con mis cosas para caminar por la naturaleza. En Costa Rica a esa hora todavía no amanece hasta que poco a poco se va viendo la luz y hasta la neblina, en este caso por la altura. Pasamos a probar unas moras callejeras, primero la morada no muy madura, la cual estaba muy ácida, pero no tanto como la siguiente. Y a probar la roja. Entonces aquí tenemos las que ya no son tan ácidas. De hecho estas hasta sí sueltan la tintita. Sí, esa morita estaba muchísimo mejor, más dulcita, inclusive más suave y es más grande. This may be jumpy. Allá en el fondo hay una. Otra mora. Llega. Aquí haciendo la compra del mercado. El camino que seguía era bastante angosto. Pasamos a desayunar y yo elegí nuestro desayuno típico, que es gallo pinto para los que no son de Costa Rica. Se llena bastante aquí. Bueno, y yo en mi caso pinto queso fresco de cas 1800. Todos con sus desayunitos listos. Muy rico. Bueno, el queso, ¿eh? Sí. Lleva buena comida. Así como buena. Yo un sandwichillo, una mandarina. Y desde donde estamos desayunando, esa es la vista que tenemos. Vamos a hacer el camino de Costa Rica. Me dijeron, vamos a hacer el camino de Costa Rica. Y yo pensé, pero siempre camino en Costa Rica, ¿cuál es la diferencia? Pero ya aprendí que es caminar desde la costa del Atlántico hasta la costa del Pacífico, donde hay personas que lo hacen en una tanda durando como aproximadamente unos 12 días o semanas, y otros los hacen por partes. Pero lo bueno es que aquí pasaríamos por Dota, que tiene unos paisajes muy lindos. Este camino de Costa Rica está compuesto de 16 etapas. Voy a ir a esta pulpería. Estaba pensando esta porque vale 350. Es que es un litro. A partir de este punto vamos a comenzar 8 y 11 de la mañana y vean desde donde vamos a partir para allá, que esos letreros señalan el camino de Costa Rica. Les voy a poner en el mapa el punto en el que comenzamos hasta el punto donde termina esta etapa 12. Ah, mira, sí. Bueno, aquí nos encontramos un restaurante, pero está hecha como de 2 buses. Arriba hay como una calaverix ahí. Salimos a más carretera, callecita principalona. Esta etapa 12 está compuesta de 18.6 kilómetros, lo cual se calcula que podamos hacer como unas 6-8 horas. Una cabrita. La desventaja es que este camino no tiene acera, el famoso Chespiritics. Bienvenidos a Los Santos, donde podemos conseguir el mejor café del país. Y aquí hay otra de estas señales con el colibricito. ¡Ay, un beberito! ¡Upe! Granadilla. Gracias. Huele muy rico, huele dulcito. Y una de las características que tiene es que es babosilla, que la gente le dice, es dulcito rico. Dulce con semillitas. Las semillitas son crujientitas y adentro tiene estas patitas, pero muy buena. Empezamos a ver casitas como un poquito más rústicas. Este es el camino que llevamos, por allá seguimos. Ah, bueno, y para los que conocen, esta parte por la que vamos es la entrada que tiene Hacienda La Lucha. Bienvenidos a León Cortés. Nos estaba contando uno de los compañeros con los que andamos que está utilizando una aplicación para ver el camino, específicamente del Camino de Costa Rica, donde con la línea amarilla muestra por dónde vamos. Entonces seguimos y aquí es donde estaríamos terminando. Entonces el otro color es la siguiente etapa, 13. Ah, wow. Buenos días. Buenos días. Esta zona de Dota, por ejemplo, es muy popular por el café. Hay lindas vistas como por ejemplo esta de por aquí. Un caso como este, hay 2 caminos. Buscamos al pajarito.
y él nos indica por este camino. Entonces, de igual manera, si no tenemos la famosa aplicación que les contaba. Después de esta caminata tan cálida, nos recibe la neblina repentina. Voy a probar esta fruta aquí. No, están a cachete. Sí, lo que quería ver era que no tuvieran ahí un bichillo. Qué suave de romper. Qué dulcita. Y tiene una bolita adentro. Y el centro no se come. Se veía morada, entonces yo vi por un hecho que era todo, que es amarga. Y bueno, después de la caminata llegamos a San Pablo de León Cortés. Terminamos 1:23. Al final terminamos durando como 5 horas y media. Así que viene una buena parte que es ir a almorzar. Pero como que después de estas cosas como que dan más ganas de comer comida nacional, ¿verdad? Nos gustó tanto el lugar del desayuno que volvimos, pero ahora a almorzar. Obviamente cambian las bandejas y esta vez elegí ollita de carne. Sí estaba buena. Qué rico. Esto está buenísimo. Esto es como la... Me gustó mucho el fresco de casa. Y bueno, queridos puravideños, aquí les dejo un video en el que también estuve haciendo senderismo para ir a encontrar los restos de un avión que se estrelló hace 60 años.